A partir de este momento estamos dando inicio con la conferencia sobre la vida y obra de la escritora supieña María Isman, a cargo del escritor Jorge Eliezer Zapata Bonilla, a la 12ª Semana Municipal del Arte y la Cultura. Los esperamos para que nos acompañen durante estos 15 días de eventos culturales en los cuales mostraremos lo mejor del arte de la región en Supié. Vamos a hablar en esta mañana sobre la vida y la obra de María Isman Lemos. Es una escritora nacida en Supié, tal vez la escritora más importante que haya dado el departamento de Caldas, no solamente por su trayectoria social y política, sino por su obra creativa. No fue una mujer muy abundante en libros, solamente publicó 3 libros, pero uno de ellos, que se llama El Conejo Viajero, ha recibido varias ediciones de imprentas muy importantes como la Imprenta Nacional y la imprenta, la editorial de escritores antioqueños, no recuerdo el nombre preciso, y el libro se ha difundido ampliamente, inicialmente en Medellín, posteriormente en los pueblos de Antioquia, del Valle del Urabá, etc., y luego de circulación nacional. Para tener una visión cercana de quién fue María Isman, yo voy a hacer la lectura del prólogo que escribió el doctor Gerardo Molina Ramírez. Gerardo Molina Ramírez fue el esposo de María, ¿sí? Y Gerardo fue un hombre muy importante, fue un político y escritor antioqueño que tuvo altas posiciones en el Estado. Fue rector de la Universidad Nacional de Colombia, fue senador de la República, fue candidato presidencial por el MOVIR. O sea que fue un hombre de una enorme presencia y prestancia nacional. Él fue el esposo inicial de María, pues luego María murió y él contrajo segundas nupcias. Cuando se publicó el libro El Conejo Viajero en la imprenta de la Universidad de Antioquia, lo publicó la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, a través de la Dirección de Extensión Cultural. El doctor Gerardo hizo un prólogo, que es una visión total de la obra y la vida del personaje, su trayectoria, su formación, su proyección y su compromiso político en Colombia. El doctor Gerardo dice entonces, en la presentación inicial de su libro, lo siguiente: para entender el significado de un ejemplar humano como María Isman, hay que situarse imaginariamente en el Medellín de los años 20, que fue cuando ella apareció en el doble frente de la educación y de las letras. María fue una maestra. La capital antioqueña era una ciudad en formación, muy jerarquizada. Era una ciudad dividida entre familias altas en razón del dinero y las condenadas a la resignación y a la obediencia. El dogma religioso encerraba la clave de lo que debía creerse y lo que debía transmitirse a las nuevas generaciones. La inconformidad, muy débil como es de suponer, estaba confinada a las voces independientes de la colectividad política vencida en 1885 y algunos sectores universitarios, como el que en abril de 1921, con Horacio Franco y Alberto Jaramillo Sánchez a la cabeza, impuso contra la vigorosa resistencia el cumplimiento de la ordenanza que mandaba a colocar el retrato de don Fidel Cano, fundador del Espectador, en el paramento de la universidad. Y desde luego, esa capacidad de protesta cobró aliento cuando empezó a constituirse la clase obrera a consecuencia de los esbozos de la industrialización. La condición femenina correspondía a ese estado de cosas. La mujer no tenía acceso a la educación superior
y mucho menos al trabajo en oficinas públicas o privadas. En el terreno político carecía del derecho al voto y por mayor razón no podía ser elegida. El único recurso que le quedaba a la que deseaba emanciparse de los oficios hogareños era matricularse en la normal para desempeñarse como maestra de escuela. María Isman, dueña de una viva curiosidad intelectual, había heredado de su padre, el doctor Tomás Uciel Isman, la disciplina inglesa, el rigor y el interés por la cultura. Por eso leyó ansiosamente cuanto le fue posible: novela, historia, poesía. La palabra escrita era la única manera de enriquecerse mentalmente. Le ayudó mucho en ese propósito la relación personal con algunas figuras que en la montaña daban la ley en el orden de la creación literaria. Mediante su puesto de educador en la escuela Juan de Curral, ella se familiarizó con los problemas de las niñas. Entonces no había coeducación de las niñas de escasos recursos. Además, María acostumbraba definirse como una mujer educada en la pobreza y en la lucha, lo cual la predisponía al esfuerzo duro y sostenido, a la austeridad y a la abnegación. Todo esto contribuyó a que despertara en ella lo que se llamó después la sensibilidad social y una marcada inclinación a la protesta. Otra mujer, todavía más rebelde, nacida un poco antes, pero que irrumpió también en esa época, María Cano, abrazó resueltamente la causa del pueblo, un pueblo que empezaba a descubrir las virtudes del combate y de expedientes como los pliegos de peticiones, los sindicatos y la huelga. María Cano, repito, encontró su camino y por medio de una tarea denodada que la absorbió hasta el final de su existencia, inscribió su nombre entre los que en ese amanecer le dieron a los trabajadores conciencia de clase y confianza en ellos mismos. María Isman, más rescatada, sin el temperamento de los combatientes de Plazuela y del mitin, coadyuvó en ese empeño a través de las enseñanzas y la literatura. A las alumnas las inculcó el sentido de la dignidad y la idea de que debían esforzarse porque llegaran tiempos en que pudiera ejercer todos sus derechos. La lección cobra fuerza y por eso el mayor anhelo de las niñas en ser discípulas de la señorita María. Cuando en 1930 se efectuó el cambio de política en el país y pudo llegar a la gobernación de Antioquia el capitán Julián Uribe Gaviria, hijo del general Rafael Uribe, ella fue designada con el beneplácito general instructora de las escuelas públicas de Medellín, máxima distinción que podía discernirse a un hombre. En el campo literario se abrió paso pronto con sus producciones en la prensa antioqueña, muchas de ellas figurando con el seudónimo de Arturo Aldebarán. Después de los inevitables tanteos, cayó el género que había de reportarle el renombre, los cuentos para niños. Para ello tenía una viva imaginación, la gracia, el estilo apropiado, el conocimiento de la psicología infantil y un gran poder de síntesis. Este género tiene hoy en Colombia cultivadores de primer orden, pero creo no equivocarme al decir que fue María Isman la precursora entre nosotros los colombianos. En los cuentos que hoy se publican nuevamente, hablo de la segunda edición del libro El Condor Viajero, palpita la sensualidad social de que habría atrás. En el titulado Injusticia son nombres de cuentos que el maestro va desglosando para mirar la posibilidad de que se entienda los trabajos de María. En el titulado Injusticia se ven las atribulaciones y carencias de una familia campesina. José Miguel, el protagonista, un muchacho de 14 años, sufre los desmanes del capataz de la hacienda del patrón y le arrebata la leña que llevaba a la choza. En otra narración, la protesta se encarna en los mismos animales y así unos caballos víctimas de la crueldad de los dueños se escapan de la finca para realizar ese sueño de ser libres.
A veces son los objetos inanimados los que sirven para sostener una tesis. En El muñeco feo hay una especie de lucha de clases entre los muñecos lujosos y el fabricado con pasta barata. A la postre, este resulta ser el poseedor de sentimientos nobles. La presente edición, que es la segunda que se hizo del Conejo Viajero, la presente edición es la tercera del Conejo Viajero, la primera de lujo dirigida por el escritor Jaime Ibáñez, tempranamente desaparecido, fue publicada por la Universidad de Antioquia la Universidad Nacional en 1948 como homenaje a la autora con motivo de su muerte ocurrida el 20 de septiembre de 1947. La segunda salió a luz en 1966 gracias a la gobernación de Antioquia, que tuvo la excelente idea de lanzar una edición popular con destino a los niños de las escuelas. La de hoy, en la que no se ha ahorrado ningún detalle para hacerla bella y elegante con ilustraciones muy atractivas, se le debe igualmente a la gobernación de Antioquia, por intermedio de la Secretaría de Educación y Cultura. Don Miguel Escobar Calle, que hubiera conocido en Medellín, acucioso jefe de publicaciones y comunicaciones, trabajó con esmero, con entusiasmo y afecto en la campaña de artistas, en la compañía de artistas de muy buen gusto, a fin de que el texto apareciera con las cualidades que apreciará el lector. Eso dijo en 1990 el maestro Gerardo Molina Ramírez, prologando la tercera edición del libro de María Isma. Ahora sí miremos quién era María Isma. Este es un ensayo mío, aparecido en una edición anterior de Papel de Oficio. Esta es una revista que publicamos en Manizales, con el auspicio de la Casa de la Cultura de Anselmo, y en la que siguen muy importantes escritores de la región y del país. He tenido la fortuna de que me publiquen algunas cosas. Ahora, lo que decía el maestro Gerardo Molina aquí, vamos a mirarlo en este otro ensayo, que es lo social en los cuentos de María Isma. María Isma escribió cuentos infantiles, cuentos para niños, pero denunciando situaciones de tipo social, la persecución, el maltrato, las diferencias, etc. Esta es una pequeña biografía de ella, ya con datos más aterrizados, más precisos, que complementa lo que acabo de leer del doctor Gerardo Molina. Posteriormente, tomaremos algunos apuntes de María Cano, la pasionaria colombiana, para ver cómo María Isma, que fue su secretaria privada, pues colaboró en la formación de la izquierda en Colombia. La reconocida escritora María Isma Lemos es cada vez más importante en la literatura nacional, pues su libro, El Conejo Viajero, ha gozado de varias ediciones, llegando a un público amplio de lectores y desde luego de estudiosos de la literatura. Este libro, presuntamente escrito para niños y difundido en las escuelas primarias, contiene por dentro el pensamiento social de la escritora, su interpretación de los problemas colombianos mirado desde el ángulo de los desposeídos, retratados en los niños y en los animales. Esta obra, editada por primera vez en 1948 en Bogotá, en los talleres de la Universidad Nacional, bajo la dirección del escritor Jaime Ibáñez, un gran escritor colombiano, e ilustrada por Enrique Grava, gran pintor, Lucy Tejada, gran pintora, Marcos Pina y Julio Abril, que son talleristas, fueron talleristas, ha tenido otras dos ediciones en Medellín, en el Frente Departamental de Antioquia. En 1966 en la colección de autores antioqueños y en 1990 otra edición extraordinaria ordenada por la Dirección de Extensión Cultural de Medellín con prólogo del maestro Gerardo Molina Ramírez e ilustraciones de Alfredo Castellotti. Salidas interesantes que hacen prever la importancia de los textos. María Isma Lemos nació en Sofía el 9 de octubre de 1901, o sea que tiene hace 119 años nació, hija del doctor Tomás Ociel Isma. Quiero hablar un poco del doctor Tomás Ociel Isma.
Él nació en la vereda del Rodeo de Supía y fue bautizado en San Juan de Marmato. Él estudió en Medellín y Bogotá. Fue un ingeniero y como ingeniero dedicó parte de sus conocimientos a la exploración y explotación de minas. Ese ejercicio lo realizó en las minas de Marmato y de Supía. El doctor Isman fue senador de la República por el departamento de Antioquia y fue embajador de Colombia en Francia. Además fue un traductor, porque él logró, pues, por oportunidad económica, educarse en Francia y en Inglaterra, porque él conocía los idiomas más importantes de Europa. Entonces María Isman era hija del doctor Tomás Ociel Isman y de su prima Isolina Lemos, ellos eran primos hermanos. Isman es una de las más altas figuras de la política colombiana. Su formación se dio en Europa, concretamente en las ciudades de Londres y París. Entre nosotros desempeñó, ya dije, los cargos de senador por Antioquia, ministro del Tesoro, embajador ante el gobierno de Francia y un hombre de negocios que, en lo referente al manejo, exploración y explotación de las minas de oro. Don Tomás, como le llamaban sus amigos, tradujo el libro de cuentos, Los cuentos de Sony, del doctor Santiago Triana, conocido mucho en la vida bogotana. De sus cosechas son ya libros que no son traducción sino creación de él, o investigaciones, son Asuntos de intensidad, de altura y de duración sobre el idioma y Tratado de Participios. María se formó en la Normal de Antioquia, la Normal antioqueña, graduándose en 1917, ya de 16 años. De ahí en adelante ejerció la profesión de maestra hasta llegar a inspectora general de las escuelas públicas, que era en su tiempo, en 1933, el más alto cargo en el ramo del departamento de Antioquia. Su sensibilidad la fortaleció con los niños, pues era tierna, de suave voz y de una extraordinaria imaginación. María tenía de sus primeros años el recuerdo de los niños trabajando en las minas, en las moliendas de caña panelera, en el arrastre de leña para los hornos de las grandes estancias, en pueblos como Supía y Marmato, que fueron siempre centros económicos de la región, y desde luego conocían la forma inhumana como eran tratados los trabajadores de las grandes haciendas, como de los socavones mineros y las luchas desiguales de sus hijos. La cercanía con los hombres y mujeres del ámbito rural se debieron al ejercicio de la minería que ejercía su padre, ya que el ambiente de los pueblos mencionados era siempre el de hombres de campo, de hombres de minas. La vida intelectual de María. Siendo muy joven, inició su vida en la letra. Tenía cerca el ejemplo de su padre, quien era un buen ensayista y traductor a la vez, y una serie de amistades que se movían en el campo del pensamiento. Así empieza a ser colaboradora de los periódicos, muy colaboradora de los periódicos El Correo Liberal, famoso en Medellín en las primeras 4 o 5 décadas del siglo XX, y El Espectador, y las revistas Cirano y Sábado, igualmente se publican en Medellín. Algunos de estos artículos aparecerían después en su libro Instantáneas y Cuadros, un libro poco conocido entre nosotros, porque es un libro que nunca se ha reeditado. En estos mismos medios fueron publicados algunos de los cuentos que después, con su muerte, harían parte del libro El Comercio Viajero, la obra por la que se le conoce. Algunas de estas colaboraciones citadas, artículos y cuentos, fueron firmados con el seudónimo de Arturo Aldebarán, ya habíamos dicho eso. Por estas mismas fechas fue secretaria de María Cano, la pasionaria colombiana, como se llamaba a esa luchadora social y política. Pues María Isman estaba identificada como una mujer de pensamiento de izquierda. Era la época del Partido Socialista, de la Revolución en Marcha en la historia política partidista de Colombia. Enseguida hablaremos de María Cano. Sobre esta posición, el maestro Gerardo Molina Ramírez, su esposo, quien fuera rector de la Universidad Nacional de Colombia, representante de la Cámara Nacional de la República, candidato presidencial, autor de más de una docena de obras sobre el socialismo y el liberalismo en Colombia, sobre los problemas del trabajo vistos desde el Estado, dice en el prólogo a la tercera edición de El Comercio Viajero: en estos cuentos palpita la sensibilidad social.
En el titulado, ya lo dijimos, lo repitámoslo porque nos acerca mucho a ello, titulado Injusticia, se ven las tribulaciones y carencias de una familia campesina. José Miguel, el protagonista, un muchacho de 14 años, sufre los desmanes del capataz de la hacienda del patrón que le arrebata la leña para llevarla a la choza. En esta narración, la protesta se encarna en los mismos animales. En otra narración, los caballos que no querían amo. Y así, unos caballos, víctimas de la crueldad de los dueños, se escapan de las fincas para realizar estos reinos, ser libres. A veces son los objetos inanimados los que sirven para sostener una tesis. En el muñeco feo hay una especie de lucha de clases entre los muñecos lujosos y el fabricado con pasta barata. A la postre, este resulta ser el poseedor de sentimientos nobles. Ahorita leeremos esos cuentos para mirar cómo es una comparación entre caballos que quieren la libertad, entre muñecos de pasta fina y de pasta blanda, entre niños perseguidos y lo que realmente ha pasado y pasa en Colombia. Hoy, por ejemplo, el caso del niño que le quitan el bulto de leña, pues es distinto, son las violaciones y los atropellos contra la niñez y la juventud. María entonces asumió de la escuela, de la vida, de las experiencias de sus amigos, los elementos para su vida literaria, conociendo la miseria de los mineros y los labriegos de su pueblo natal, mirando de cerca cómo era el Medellín de sus años de juventud cuando aparece la industrialización y los obreros comienzan a darle forma a su lucha. Identifica con claridad los problemas sociales y los une a su sensibilidad para producir un trabajo de alto sentido literario, pues toma del diario vivir los problemas y los encarna en niños, en seres inanimados o en animales, como lo señala Gerardo Molina. En el trabajo de construcción de su obra se percibe a la maestra, a la mujer que estudia, sus alumnos para, a través de la creación literaria, retratar la vergüenza social, proclamando situaciones menos amargas. El conejo y Aero. Esto ya es un pequeño análisis del libro. Ya quedó anotado que este libro ha tenido 3 ediciones. La primera cubrió las escuelas de Medellín y varios municipios de Antioquia. Luego, con las otras 2 ediciones, se ha cubierto la red de bibliotecas de ciudades capitales y ha gozado la obra de repetidos comentarios en diarios de diversos lugares del país. En buena parte se debe al empeño que puso en ello el maestro Gerardo Molina Ramírez, importante pensador colombiano y quien fuera esposo de la escritora. Entre los cuentos del libro están El ratón erudito, la graciosa historia de un ratón que se crió debajo del piso de la escuela, cansado de ver lo mismo, sale a recorrer el mundo y a comparar lo que tuvo en gracias con lo que fue encontrando. Compara el animalejo, sus experiencias con el extraordinario paisaje rural y urbano que se va encontrando. El conejo viajero narra la aventura de este bello animal por el complejo mundo de sus congéneres y por el universo de los hombres. Graciosas comparaciones entre lo que vivió en su hogar y lo que va encontrando a su paso por caminos. Por los caminos, tiene similitud con el cuento anterior. En el muñeco feo está de cuerpo entero la discriminación que mantenemos los humanos entre nosotros mismos. Mi adorada hermana, otro cuento, cuenta en forma graciosa la vida familiar, las pequeñas luchas interiores y los abusos entre los hermanos. Así el libro va llevando al lector a juicios protagonizados por animales o cosas que entran a ser el retrato fiel de la vida social de los hombres, señalando con dedo acusador el sistema de su tiempo, que nada difiere de lo que ocurre hoy en día con el Estado, con la distribución de la riqueza y desde luego con los miedos, los sueños y las aventuras infantiles. María Isma fue una mujer que comprendió la pedagogía como un mecanismo para enseñar a los niños, pero a la vez para ajusticiar con gracia y estilo las políticas del Estado y las maneras como los dirigentes de la época trabajaban para sí, sosteniendo un sistema
que a juicio de la escritora atormentaba el común de las gentes. Por lo anterior, los artículos de prensa y los cuentos que circularon con su nombre o su seudónimo en las publicaciones resumen en total la Colombia de su país. El Conejo Viajero, que es el nombre del libro, inaugura en Colombia la literatura infantil escrita por mujeres. Antes se había dado el caso exitoso de Rafael Pombo con sus traducciones que siguen siendo clásicas, pero la producción nuestra, la que toca con nuestro lenguaje, nuestros personajes, nuestras anécdotas, nuestro diario acontecer, se inicia con María Irma. Tiene toda la razón el maestro Gerardo Molina en sus notas sobre la cuentista, pues en María Irma se dan la maestra, la pensadora, la creadora de metáforas infantiles, en fin, la notable escritora en todo el sentido de la palabra. En su villa, su pueblo natal, se han rendido dos homenajes que perpetúan su memoria. El primero, una placa en piedra con sus datos biográficos en un costado de la Plaza de Bolívar. Y en segundo lugar, su nombre a la Biblioteca Pública Municipal. Son unos datos biográficos sobre María y la introducción que hace el doctor Gerardo Molina a la vida de ella. Pero yo decía hace rato que María Irma fue secretaria privada o particular de María Cano. María Cano fue una mujer revolucionaria, nació en 1887, de los canos del Espectador de la misma raigambre, que se dedicó a adoctrinar el pueblo obrero, el pueblo raso, para que hiciera las exigencias del caso cuando los dueños de las empresas, de las fábricas, los trataban mal o les pagaban más. Fue creando una conciencia de clase social. ¿Qué pasó con María Irma? María Irma fue una compañera o una amiga de luchas y de trabajo, María Cano. Entonces María Irma fue prácticamente como la secretaria privada, la persona que fue tomando las anotaciones y los apuntes sobre la vida de María Cano. Eso sirvió para luego hacer la biografía que conocemos de la escritora. María Cano inicia una intensa actividad en favor de los trabajadores, en cuya primera etapa incluye desde visitas a los centros fabriles de las fábricas hasta labores en comités y comandos populares, con el traslado de un grupo de obreros de la Tropical Oil Company de Barrancabermeja a la cárcel de Medellín, realiza su primera intervención pública en una manifestación que reclamaba justicia para los presos sociales, diciendo al juez del caso: 5.000 obreros de Barrancabermeja han querido que mi corazón traiga el eco de su clamor de justicia y el anhelo que ponen en sus energías en esta hora sagrada. María Irma entonces fue una compañera importante por la lealtad y porque su preparación intelectual para recoger prácticamente las bases históricas de la vida de María Irma. La pasionaria colombiana, como se llama a María Irma, es una de las figuras más importantes de la historia política de Colombia. Voy a hacer lectura de 3 cuentos de María tomados del libro Conejo Viajero, para que miremos la imaginación y la comparación con la realidad social, como en elementos sencillos de la naturaleza de los animales está la diversidad de la problemática social colombiana. Este es un gracioso cuento que llaman El ratón erudito. Ya lo había mencionado antes el doctor Gerardo. Platón nació en una escuela. Desde su cueva, debajo del salón de clase, oía las enseñanzas y había aprendido al par de los alumnos la urbanidad, la doctrina y la geografía. A la aritmética no le prestaba atención porque no le reportaba ningún beneficio. Su problema consistía en conseguir migajas de queso, pedacitos de carne y un poco de agua. Como no tenía que comprarlos, la moneda no representaba para él valor alguno. Qué importancia mirar este texto, como la moneda no significaba nada para él. Era pues un ratón por demás erudito, que había pasado muchas horas meditando sobre la geografía. ¿Cómo sería un río? Algo como el chorro
que arrojaba la manguera, y un mar como la alberca del patio o un poco más grande. En cuanto a las montañas, eso sí era más intrincado de entender. No alcanzaba a imaginar eso tan inmenso que cubría parte de la tierra. Lo mejor será hacer un viaje para ver con mis propios ojos todo eso de lo que habla el maestro. Pero, ¿a dónde voy yo? Si por todos los lados hay gatos, venenos y acechanzas, ¿qué puede hacer un ratón ansioso de saber, pero atenazado por el miedo? Piensa que te piensa, se la pasaba el tiempo. No importa, de algo he de morir, peor es acabar mis días en una mujer. Tomó el morral y el bastón, se caló las gafas, porque él creía que los anteojos le daban importancia. Y una mañana, mientras el gato roncaba, se abrió a saltos y se plantó en la calle. ¡Qué deslumbramiento! ¡Qué cosas tan maravillosas había a la vista! Luces prendidas en los postes que el viento no apagaba, casas altísimas, gentes y animales, por fortuna ni un solo gato a la vista. Con carreritas tímidas iba avanzando. Qué lejos quedaba la escuela. Ya no podría retroceder porque no recordaba el camino. Llegó a un parque que a él se le anticipó un bosque. Creyó que el estanque del centro era un mar, pero este mar, le dijo, no tiene barco. En fin, ya encontraré otro. Corrió adelante. Aquí un asno lo va a subir. Más allá un perro le da un susto tremendo y por escapar casi lo atrapa una rueda. Pero qué vida más agitada la de la ciudad, piensa el viajero. La muerte está en todas partes y todo aquí es trampa. Al fin sale del pueblo y se encuentra en la carretera. Pues como por aquí veo gente, yo sigo por ella. De alguna parte me voy a dar. Corre, que corre, va nuestro ratón lejos, muy lejos. Ha llegado la noche y piensa en reposar. Se acurruca en un vallado, coloca su alforja, se quita las gafas y se dispone a dormir. Oye voces. ¿Qué te digo que no? Pero es una injusticia. Yo también ayudé a robar. Aunque ladrones, piensa el ratón asustado que aprieta su alforja y sigue al llano. Pues me das el maíz o le cuento al dueño del sembrado. Si me sigues molestando, te meto la cola en los ojos. Sale escapada una ardilla que aprieta una mazorca. Tranquilo, ya empieza a dormir. Mañana aquí, tranquilo, ya empieza a dormir. Cuando he aquí que a su derecha empieza otra disputa. Son dos borrachos que se hacen promesas de amistad eterna, se juran fidelidad sin fin y se reconocen mutuamente sus méritos. El ratón está impaciente. Esos hombres parecen locos y la conversación lleva trazas de no acabar. Se levanta y sigue un trecho en busca de un sitio mejor. Pero estaba escrito que no habría de reposar. Saltan lagartijas, croan las ranas, iluminan los capullos, en fin, que nadie parece dormir en el camino. A la postre amanece y el ratón continúa su viaje. Pero, ¿qué es lo que hace tanto ruido y no se deja ver? Cada vez es mayor el estruendo hasta que al volver un recto se queda parado en seco. Un río que se despeña. De eso sí me habló el profesor. ¿Cómo se llamará esta maravilla? Dice en voz alta. Ja, ja, ja. Oye que ríen a su espalda y se vuelve a su lado. Pues si es un pájaro verde. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está usted? Dice el ratón muy urbano, pero el perico no se toma el trabajo de contestar y sigue riendo. Ya molesto, el vanidoso ratón le pregunta, ¿qué cosa tan graciosa ha visto? Ja, ja, ja. Aún hay quien no sepa lo que es una cascada. ¿Habrás visto campesino? Campesino yo, se equivoca. Soy de la capital, pero como usted comprende, por allá no hay cascadas, como aquí no hay escuelas. ¿Escuelas? Siente muy admirado el perico. Ve, también usted ignora algo. Dejemos la discusión, dice el pájaro, y cuéntenme cómo le va. ¿Para dónde va? No llevo rumbo fijo. Quiero conocer un poco porque la vida en la ciudad me está volviendo neurastén. ¿Neurastén? Interroga el desconcertado perico. El ratón se afirma las gafas, alza la cabeza imitando al maestro, contesta neurastén, que quiere decir desilusionado, fatigado. Déjese de bromas, hermano. Eso por aquí se llama falta de trabajo. Uf, qué vulgaridad, exclamó el ratón. El perico, que era parlanchín y curioso, se ofreció a
acompañar al viajero. Encantados siguieron y se ayudaron. El ratón le dio migas de pan y este le correspondió con mora a su de mente. El perico hablaba más de los campesinos y el ratón calumniaba a los chicos de la escuela. La murmuración los unió y resolvieron seguir juntos indefinidamente. Estuvieron en una mina de socavón que no fue del agrado del ratón porque se parecía mucho a su pueblo. Vieron vagonetas llenas de mineral que iban por cables de molino al molino, ruedas grandes movidas por agua, pisones que machacaban piedra, hombres que cernían arena. Esto, dijo el perico, con el ánimo de desquitarse de la erudición de su compañero, esto que acaban de sacar aquí el oro. Del oro se hacen los remedios, en ellos se compra, por qué no decir. Este me quiere dar clase aritmética, dijo el otro, y yo no me dejo. Eso ya lo sabes, pero no me interesa. Entonces, ¿qué le interesa a usted? La sabiduría. ¿Y eso para qué sirve? Mejor es que no hablemos de cosas que usted no entiende. Oíno y cabizbaja subió el perico, sintiéndose poquita cosa al lado de aquel sabio que veía todo a través de los espejuelos de los ojos. Pasó una semana en medio de discusiones de los dos amigos, llevando siempre la peor parte del perico. Desconocía lo que era una cordillera, no había oído nombrar una estribación, entre carretera y sendero no oía la diferencia. Cada día amanecía más triste al reconocer su ignorancia. Este ratón es un as, pensaba apesadumbrado. Yo no conozco sino el monte, las hierbas y los matorrales. Además, si distingo los árboles y sé dónde se encuentran frutos maduros, con mucho esfuerzo logro evitar las trampas y encontrar un refugio contra los enemigos. Soy un tonto y he perdido la mitad de mi vida. En cambio, mi amigo conoce el nombre de cuanto vemos y sabe para qué sirve. Ha oído hablar de tierras lejanas, de mares, barcos y ferrocarriles. Habla muy bien y sabe comportarse en todos sus momentos. Infatuado el uno y humilde el otro, iban camino adelante, gozando cada uno a su manera. El perico aprendía de su compañero y el otro desarrollaba sus facultades docentes reprimidas hasta entonces. Cuando más enfrascados estaban en una conversación sobre geografía física, el enemigo Misifus se presentó de improviso sobre la cerca de la hacienda. Depuso el ratón su aire doctoral, perdió la compostura, arrojó el bastón y se echó a temblar. El perico no volvía del asombro. Que su maestro tan sabio sintiera miedo de un infeliz gato, que no sabía lo que era geografía ni botánica. Era el colmo del absurdo. Vuelve a mirar, pero su compañero hace por sí. Vuela a un árbol y se pone a botear por el campo. Allá en la grieta de un cerco, en la posición menos distinguida del ratón. Hola amigo, ¿qué le ocurre? Por suerte le tiene miedo al gato. Antes de contestar, saca la cabeza y al cerciorarse de que el enemigo ha abandonado la cerca, sale volviendo a colocarse debajo y dice: ¿miedo yo? No en estos días. Él y yo tuvimos una discusión científica en un certamen público y como lo nací, trato de no hacerme presente para que no se sienta humillado. Qué modesto es mi maestro, piensa el perico y se dispone a seguirlo con más fervor que nunca. Este cuento que llama El ratón erudito es un retrato de los estudiantes, cómo conciben los unos el mundo, cómo tienen habilidades muchos, cómo no tienen habilidades otros, cómo muchos utilizan lo que van conociendo para desarrollar su vida intelectual y escalar posiciones en el mundo, cómo otros nunca aprenderán nada y se quedarán. Cuando empieza un grupo de clase, un primerito, hay 20, 30 estudiantes, pero ¿cuántos de ellos llegan a ser bachilleres? ¿Cuántos de ellos llegan a ser profesionales? ¿Cuántos tendrán que regresar al campo de sus padres a hacer el mismo oficio? ¿Cuántos perecerán en la trayectoria